Bienvenidos a esta tertulia en la cual abrimos una ventana hacia el mundo de Iberoamérica. Contamos con la presencia de destacadas personalidades del ámbito jurídico, del mundo institucional, de la empresa igualmente, con el fin de hacer un análisis en profundidad sobre el estado de la cuestión y los retos que tiene tanto la defensa de los legítimos derechos de autor como el conjunto de los derechos de propiedad intelectual en la región. Hemos llegado a un acuerdo con los ponentes, cada uno tomará la palabra en torno a unos 12-14 minutos, hará en un primer lugar un diagnóstico concreto, seguido a continuación de un par de conclusiones para facilitar la tarea de la relatoría que más adelante permitirá sacar un documento interesante a este respecto. Antes de dar la palabra a los miembros de la mesa, me gustaría hacer brevísimamente tres pinceladas de contexto. La primera, para destacar la incidencia de la sociedad del conocimiento. En este sentido, cabe destacar que hay un criterio unánime por parte de los diferentes organismos multilaterales que destacan que en América Latina en particular y en el conjunto global, más del 85% de las diferencias de riqueza y de desarrollo de las sociedades viene condicionada como consecuencia del nivel de implantación de la sociedad del conocimiento. Esto supone que, al final, el nivel efectivo de desarrollo, de crecimiento, de ejercicio de las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos es una consecuencia directa de la protección de los derechos de autor y de la fortaleza de las instituciones que defienden la propiedad intelectual. La segunda pincelada va orientada a defender la trascendencia de lo que se conoce como la clase creativa, particularmente de la mano de todas las universidades que componen la Ivy League y particularmente ya en el ámbito canadiense, la Universidad de Toronto, han hecho un primer ejercicio de cuantificación sobre qué porcentaje de ese universo de 7.500 millones de almas corresponde a la clase creativa. Y la conclusión es que tan solo hay un 2% de la población hoy en día que representa el grueso de los avances en el arte, en las ciencias, en la cultura y en el fortalecimiento de las instituciones. De esto se desprende que uno de los grandes desafíos que tenemos todos los países es lograr pasar de un 2% de clase creativa a un crecimiento exponencial que suponga la incorporación de cientos de miles de personas que tienen potencial, que tienen capacidad, pero que no les damos todavía las garantías para defender sus derechos como creadores, como autores, como aquellos que van a garantizar el bienestar de las próximas generaciones. Y en tercer lugar, me gustaría contar una anécdota, y con esto finalizo para dar la palabra a los ponentes, una anécdota que relataba uno de los grandes orientalistas anglosajones, tristemente fallecido hace 15 días, Bernard Lewis, analizando en su momento el escenario de la primavera árabe, hacía un ejercicio de comparación sobre la potencia y la apertura que podía o no tener el mundo árabe en relación con la potencia y apertura que podría tener diferentes ámbitos culturales en Occidente. Y en particular él llegaba a una conclusión muy importante, y es que no hablo de la industria editorial en lengua hispana, hablo solamente de la industria editorial en España. La industria editorial en España es capaz en un año de traducir más obras que lo que ha traducido en 30 años toda la industria cultural de países árabes. De esta forma, Bernard Lewis lo que colocaba un poco de manifiesto es que la potencia de la cultura en español no solamente es aquello que evidentemente aportamos a la riqueza global, sino aquello que a través de los traductores, la industria editorial española permite compartir en este universo de 500 millones de hispanohablantes. Dicho esto, cedemos en primer lugar la palabra a Enrique Vargas, director de Cultura de la Secretaría General Iberoamericana, organismo internacional con sede en la ciudad de Madrid, aquí en España, doctor honoris causa, integrante del Consejo Asesor del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México,
Ha sido director, igualmente, director general del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México y vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho, Educación y Cultura. Asimismo, se ha desempeñado durante muchos años como asesor en legislación y política cultural en diferentes países iberoamericanos. Asimismo, cuenta con una dilatada experiencia como catedrático y profesor en diferentes universidades. Cedemos la palabra a don Enrique Vargas. Muchas gracias, muy buenos días, tengan todas y todos. La verdad que es un privilegio poder estar en este congreso y poder estar con ustedes esta mañana y sobre todo ser parte de esta mesa en este formato y sobre todo celebrar la realización de este congreso. Creo que la Feria del Libro de Madrid, que tradicionalmente siempre se ha dicho que es una feria de público, que es una feria de la ciudad, muy diferente, muy atípica a otras ferias del mundo, también el que comience a dar estos pasos para generar este tipo de foros que generan diálogo con la sociedad, para nosotros lo reconocemos, lo valoramos y sobre todo que venga del sector privado. Esta iniciativa es algo que celebramos. Y por supuesto, creo que se ha dicho, pero hay que seguirlo diciendo y seguir reconociendo el trabajo de César Antonio Molina para todo esto. Creo que es un lujo poder estar sentados con César Antonio, que es un constructor de instituciones en este país, que él solo es una institución cultural de este país, reconocido, y debo decirlo, en muchas latitudes, así que la verdad que es un privilegio, César Antonio, siempre acudir a cualquiera de tus convocatorias y sobre todo celebrar que estés en este momento también en el tan prestigiado despacho. La verdad que para nosotros es un enorme gusto como Cumbre Iberoamericana, como Secretaría General Iberoamericana, organismo internacional que agrupa 22 países de la región y cuya sede central está en Madrid por decisión de los jefes de Estado y de Gobierno. Un poquito para ponerlos en contexto, la Secretaría General Iberoamericana organizamos esta cumbre que desde hace 25 años de manera ininterrumpida se ha llevado a cabo. Esta cumbre ha generado sobre todo un espacio de confianza y de diálogo permanente entre los jefes de Estado y de Gobierno y que más allá de anécdotas del por qué no te callas en Santiago de Chile o momentos que pudieran parecer chuscos, lo que se ha generado es un espacio de confianza. Inclusive el famoso por qué no te callas obedece a ese espacio de confianza generado entre los propios jefes de Estado y de Gobierno y que han permitido sobre todo poner en marcha un sistema de cooperación absolutamente particular y único que no existe en ninguna otra dimensión, en ninguna otra región del mundo. Cuando nosotros hablamos de cooperación, estamos hablando de cooperación totalmente atípica, no estamos hablando de una cooperación tradicional de donante-receptor, sino esta es una cooperación horizontal donde todos ponen. Nosotros en el campo cultural sí hablamos de cooperación, pero también hablamos de coproducción, también hablamos de producción y coproducción. Les doy un ejemplo simplemente. El programa Ibermedia, tenemos 15 programas de cooperación en funcionamiento, donde los países han apostado en estos últimos 10 años más de 180 millones de dólares directo en apoyo a creadores, a las industrias creativas, etcétera. Y bueno, básicamente en el mundo del cine, hoy podemos decir que después de todos estos años, el programa cumple 20 años, Iberoamérica tiene una industria cinematográfica competitiva, ya como tal. Antes podíamos decir Argentina, Brasil, México, España tienen una buena industria cinematográfica, la han tenido al paso de los años. Pero esas propias hegemonías no dejaban que surgieran otras cinematografías, porque creatividad hay en todos lados. Buenos proyectos hay en todos lados. Lo que no había era la posibilidad de hacer estas coproducciones y de que hoy una película como Una Mujer Fantástica haya ganado el Oscar, que es una película estimulada, apoyada desde el programa Ibermedia y muchos otros premios en otros festivales seguramente mucho más prestigiados que el Oscar, pero bueno, la dimensión del Oscar hay que mencionarla. En todo esto que yo les estoy narrando, existe un foro permanente, que es el Foro de los Ministros de Cultura, que también se han reunido. César Antonio no nada más lo sabe, lo vivió y ahí propuso la creación de los Congresos Iberoamericanos de Cultura, que ya vamos por el 7º Congreso y que han permitido generar este diálogo con la sociedad y que han permitido derivar en muchas políticas públicas en los países. Bueno, todo esto está muy bien, yo les cuento, tenemos programas, tenemos recursos, tenemos una institución, tenemos foros permanentes. Pero también tenemos retos y tenemos retos enormes por delante.
Y el chiste de esto es de que si tenemos la llave, permítanme decirlo de esta manera, de manera directa con los jefes de Estado y de Gobierno, de posibilidad de presentar una serie de temas y de poderlos elevar a la consideración de los jefes de Estado y de Gobierno para que ellos tomen decisiones y esto derive en reformas que se tengan que aplicar o ir armonizando, ir compartiendo experiencias o a lo que se le llama ahora las buenas prácticas, bueno, como lo haces tú, como lo hago yo, como lo podemos hacer juntos de una mejor manera. En ese sentido, creo que hemos podido avanzar de manera muy puntual y son temas que directamente inciden a la propiedad intelectual y a los derechos de autor. Primero que nada, obviamente estamos más que obligados al cumplimiento y a la obediencia de esto. O sea, somos los que tenemos que ser los garantes de. Tenemos que desarrollar la institucionalidad que sea capaz de cumplir esa norma y de aplicar esa norma. Hay retos, enormes retos en la materia, pero también puedo contarles algunos avances en una de las sociedades, como ya mencionó nuestro moderador. Por supuesto, estamos en la región del mundo que sigue siendo la región más desigual, y eso es el escenario real sobre el que se toman decisiones. Por supuesto, ahí no quiero entrar yo en demasiado porque creo que es mucho más ámbito de CAF, que tiene mucho más claro los números, pero evidentemente cualquier decisión que tomemos, cualquier decisión que derive en ello, tenemos que partir de efectivamente sobre qué escenario estamos hablando. En América Latina hay grandes riquezas, hay una posibilidad, un enorme, ha habido años de crecimiento económico fantástico, cosa que platicábamos ahorita con Jorge, ha habido unos muy buenos años donde se han hecho inversiones muy favorables en toda la región que pasan por tecnología. Me voy a detener un poco en esto. Tanto estamos hablando de la brecha digital, tanto hablamos de las nuevas exclusiones que esto también genera, porque va generando consigo unas nuevas exclusiones, pero también quienes han desarrollado toda la tecnología, por supuesto que tienen un enorme mercado en todo lo que es América Latina. Un mercado principalmente en español, en portugués, pero en un contexto de diversidad lingüística que obviamente es la que prevalece. Pero bueno, aquellos que han desarrollado la tecnología han hecho en los últimos 10 años unas inversiones realmente impresionantes en la región. Lo que nos dicen, y los estudios que ahora acabamos de publicar, justamente dicen, la carretera tecnológica está. Lo que falta es la conexión para que la gente acceda a esas carreteras de la información, a esa carretera donde transita, por supuesto, los grandes contenidos culturales. Ahí quiero detenerme. Miren, en Veracruz, en la cumbre de Veracruz en el año 14, se tomó la decisión por parte de los jefes de Estado de aprobar la Agenda Digital Cultural. La Agenda Digital Cultural para Iberoamérica no es otra cosa más que vamos a ocuparnos de los contenidos. ¿Por qué? Porque aquellos que desarrollaron esta tecnología, por supuesto que impulsaron agendas digitales en los países, pero bajo la lógica estricta de las telecomunicaciones. Y de repente, bueno, señores, los contenidos los hace cultura. ¿Dónde está cultura? ¿Dónde está esta otra parte? Por eso nace y tenemos mandato en la CEGIP para desarrollar esta agenda digital. Entonces tenemos una capacidad de saber que hay inversión, que hay buenas capacidades para desarrollar, tenemos política pública, una institucionalidad que ha ido creciendo mucho en materia de cultura, porque hay que reconocer que toda la institucionalidad, a la par de la cumbre, se ha ido generando una nueva era de institucionalidad cultural, que va a todos los niveles. Hoy es cuando más presupuestos hay en materia de cultura en la región, cuando más ministerios, cuando más aparato hay, cuando incluso las universidades también han abierto carreras de gestión cultural. O sea, ya estamos madurando el sector, digamos. Y tenemos que ir conectando todo esto, y tenemos que irlo conectando con la generación de contenidos. En todo esto que yo les estoy mencionando, el reto permanente es los derechos de autor y la propiedad intelectual, porque Agenda Digital también genera, bueno, vamos, con esto, con la carrera digital, decimos, prácticamente todas las constituciones ponen el derecho a la cultura. Bueno, ¿cómo generar, cómo desarrollar el concepto de derecho o acceso democrático a la cultura? Bueno, lo digital ayuda a eso. Definitivamente lo digital es una herramienta más, no la única, para generar acceso democrático, pero con reglas. Cuando hablamos de acceso democrático es con reglas, aplicando las convenciones, aplicando la legislación local, que sí se puede, porque las plataformas digitales, si queremos que tengan los candados, los tienen, y eso técnicamente está resuelto. El asunto es que realmente se hagan
por esa vía las cosas. La piratería ha bajado en muchos lugares. Eso es una realidad. Ha bajado en muchas manifestaciones. Yo no me refiero nada más al libro, estoy refiriendo a muchos de los contenidos y de los soportes. Sigue habiendo muchos lugares donde hay piratería, pero ha bajado y hay indicadores que nos están diciendo que el tipo de plataformas que se están desarrollando, la gente está pudiendo acceder a ellas y al momento que acceden a ellas ya están cumpliendo también las reglas del juego. Ahora, en la región se ha reflexionado mucho sobre si tenemos que ir o no hacia un nuevo modelo de derechos de autor. El otro día nosotros apuntábamos aquí en la conferencia de prensa un poco esto, que si lo decimos así vacío pudiera ser absolutamente provocador y no, creo que hay que ser absolutamente responsables de decir qué queremos decir cuando hablamos de hacia un nuevo modelo de derechos de autor. Y creo que el nuevo modelo hacia donde tendríamos en un momento dado que apuntar básicamente es a conciliar entre el acceso democrático a los bienes, servicios, productos culturales, poder acceder de alguna manera con las reglas de juego y que las legislaciones, hay muchas legislaciones que se tienen que modificar, de eso estoy seguro, estoy convencido de ello, pero sí tiene que haber una norma. Lo que no podemos es liberalizar todo aquello. Ahorita en Guatemala, en la reunión de ministros de Cultura, quedó ya aprobada el consenso de Antigua, que es una agenda iberoamericana para el acceso, para la distribución y circulación de libro, escritura, sobre todo para el libro. No nada más libro físico, sino también libro digital, que también es parte del enorme reto. Pero miren, en un programa como Iberbibliotecas, que tenemos más de 20,000 bibliotecas en red de todos los países que forman parte de este programa, por supuesto, uno de los enormes retos pasa también por derechos de autor. Los servicios bibliotecarios, la reproducción, porque miren, en las principales universidades, en España se ha ido resolviendo, pero uno llega, y pongo nombre, uno puede llegar a la Universidad de Guadalajara, o puede llegar a la Universidad de la UNAM o la Universidad de Buenos Aires. En las bibliotecas están las fotocopiadoras, por supuesto, para reproducir. Entonces, ahí en el mismo lugar donde tenemos que fomentar la educación, también estamos fomentando una reproducción no aprobada, digamos. Entonces, ese tipo de mínimas reformas son las que tendríamos que ir avanzando en ellas. También hemos podido avanzar, y yo los invito, en la página de CEGIB están todos estos documentos que estoy haciendo referencia, viene ahí como de los resultados de la reunión de ministros, en un trabajo muy interesante con el sector artesanal. Más de 20 millones de ciudadanos de nuestra región viven de su trabajo artesanal. En eso somos una potencia mundial, O sea, América Latina a nivel mundial, en cultura somos una potencia y somos potencia en trabajo artesanal, con los enormes retos de falsificación que hay, con el tema de la marca colectiva, con todo el tema de los bordados, que se han dado una cantidad de casos y litigios internacionales al respecto. Bueno, pues hemos avanzado también en una agenda para el trabajo y desarrollo artesanal en la región. Esta agenda, por supuesto, entendiendo que va en un ámbito de desarrollo social, en un ámbito de desarrollo cultural, pero también de desarrollo económico. Los artesanos no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a una jubilación, un servicio de pensiones, etcétera, y por supuesto, cualquiera que llegue con una cámara fotográfica, con que les compren, falsifican de inmediato, no la técnica, sino el producto final. Vamos a ver cómo se llega a eso. La propiedad intelectual está detrás. Pero ¿cómo va a poder llegar un instituto que protege la propiedad intelectual, el derecho de autor, etcétera, a la sierra en Nicaragua o en Paraguay o en cualquiera de nuestros lugares donde están estas comunidades de artesanos que no están generalmente agremiados, que no tienen una sociedad de gestión colectiva? O sea, tenemos enormes retos. Bueno, pues esta agenda apunta, por supuesto, a ir contribuyendo también a este importante sector de la población, también productivo, pero también en situación lamentablemente muy vulnerable, con todo lo que significa, por supuesto, el patrimonio intangible, todas las expresiones, todo lo que conlleva este trabajo. Nosotros creemos y estamos convencidos que generar diálogo es lo más importante para poder avanzar y que espacios como este, con Fernando Zapata hemos tenido la oportunidad de convivir y de participar en muchas mesas al paso de los años
y que hemos podido trabajar y que creo que de alguna manera también tenemos la satisfacción de que aquello que en algún foro como esto identificamos o que algo surgió y que se genera un documento, etcétera, a partir de eso tenemos la oportunidad de elevarlo, de llevarlo a otros espacios de decisión para que tomen forma y que después se conviertan en documentos como los que yo he referido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Fernando Zapata. A continuación tiene la palabra doña María Lahore, licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Comillas, por ICADE. Tiene un doble máster en Asuntos Internacionales por la Universidad de Columbia y Administración Pública por la London School of Economics. Es ejecutiva principal de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Tiene una larga trayectoria y experiencia en tareas de cooperación al desarrollo, de competitividad, de cooperación para el fortalecimiento institucional, justamente en instituciones de defensa de la propiedad intelectual, y lleva vinculada desde la CAF, tanto en su experiencia en América como aquí en Europa, desde el año 2007. Doña María. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Cremades y Calvo Sotelo por la invitación de San Antonio. Muchas gracias, Gabriel, por la presentación y por poder compartir mesa con tan estupendos ponentes, ¿no? Ustedes se preguntarán a lo mejor qué hace CAF en una mesa de propiedad intelectual. También nos lo preguntábamos nosotros cuando nos plantearon venir, pero sí que es verdad que nosotros, bueno, somos un banco de desarrollo, somos una institución financiera multilateral que financia a los países de América Latina en temas de infraestructura, de energía. Entonces, ¿por qué hablamos nosotros de propiedad intelectual? Para nosotros el tema de desarrollo es fundamental y tanto mi presidente anterior como el actual han tenido siempre un gran impulso a lo que es fortalecer las instituciones. Para nosotros los países financiarles si no tienen unas instituciones fuertes no nos sirve de nada, ¿no? Entonces, para nosotros ese tema ha sido una pieza clave de nuestra actuación y por eso en ese tema sí podemos hablar algo, ¿no? En temas de fortalecimiento institucional y de las regulaciones, ¿no? Y eso implica también la propiedad intelectual. Además, es un capítulo muy importante en los acuerdos de los tratados de libre comercio, ¿no? Siempre, sobre todo cuando se negocia con Estados Unidos o se negocia con Europa, el tema de la propiedad intelectual siempre es un tema ahí sensible que si uno no tiene unas instituciones fuertes, pues puede que salga desfavorecido, ¿no? Entonces ese es un tema que a nosotros nos preocupa. También quisiera hablar, cuando hablamos de Iberoamérica, uno habla de una región muy diversa. No es lo mismo hablar de unos países que de otros, en los que las regulaciones en algunos países que ya son miembros de la OECD, como Chile, México y ahora Colombia, otras regulaciones como Argentina, Uruguay, Brasil, que están haciendo bastantes avances, pero que también quisiera hacer una llamada al componente de que no es lo mismo. O sea, una cosa es tener la regulación, ¿no?, que puede ser bien adecuada, adaptada, pero otro tema es la implementación, ¿no?, y tener las herramientas para hacer efectivo esa regulación. Yo quisiera contar una anécdota, no voy a decir el país para no molestar a nadie, pero cuando vivía en Latinoamérica, una vez un compañero me dijo, vamos a alquilar una película. Yo creía que íbamos a un videoclub y de repente llegamos a una carretera llena de puestecitos y todos eran películas piratas. Y esas películas, pero vamos, todos como, o sea, súper profesionalizados con sus logos, o sea, su polo, su logo del sitio, te enseñaban, además tenían un vídeo ahí para enseñarte que era buena calidad, que lo que ibas a alquilar o vender o comprar era de buena calidad y sin embargo era pirata, ¿no? Entonces uno se quedaba pensando diciendo, lo que estaba hablando esta mañana Marta Rivera, ¿no?, como la aceptación social de la piratería en este sentido, llama la atención, ¿no? Esto también fue hace 8 años, con lo cual, bueno, yo espero que eso haya mejorado un poco, pero sí como que uno ve que hay ciertos temas que la sociedad calan, ¿no? Y yo creo que va también relacionado con lo que han hablado esta mañana,
y que está también en la educación, ¿no? Entonces, ese es otro componente que nosotros también trabajamos mucho, no solamente en propiedad intelectual, sino en general, ¿no? En temas de valores, en temas de respetar las leyes y en el tema del fortalecimiento de la ciudadanía, ¿no? Como tal. Por otro lado, también está el tema digital, que ayer tuvo una mesa muy interesante hablando de los retos de la digitalización. Y eso yo no sé realmente, a lo mejor mis compañeros de mesa nos pueden decir algo más, pero yo no sé si América Latina está preparado también para esos retos que plantea la digitalización en estos temas, ¿no? Nosotros trabajamos con los gobiernos y con SEGIP también en todo el tema de las agendas digitales y también en la creación del mercado regional digital que cree también unas normas armonizadoras y homogéneas en todos los países que sean capaces de proteger también en estos temas digitales, ¿no? Yo quisiera hablar de algo que no se ha hablado aquí, ¿no? Se habla de propiedad intelectual y esto es una rama de la propiedad intelectual, pero que ya no va con los derechos de autor. O sea, hemos hablado mucho de industrias creativas, ¿no? De cultura, de libros, de autores. Sin embargo, yo como CAF, como un banco que somos y apoyamos al sector productivo, quisiera hablar de los innovadores, ¿no? De cómo proteger a los creadores de invenciones ya no solo culturales, sino productivas, tecnológicas. Nosotros tenemos un programa de patentes, ¿no? Porque empezamos a ver un poco cómo era el sistema innovador, el ecosistema de innovación tecnológica en la región y nos fijamos en 4 indicadores, ¿no? Por un lado, las solicitudes de patentes, ¿no? Vía internacional que hacían nuestros países, luego cuántas concesiones, ¿no? De esas patentes que se solicitaban, cuánto se obtenía de esas patentes, es decir, las regalías de esas patentes, y por último, la exportación de productos de alta tecnología. América Latina, el crecimiento y el boom que ha tenido en estos últimos años se ha basado en la exportación de materias primas, ¿no? Entonces, para competir globalmente necesitamos hacer ese plus, ese valor añadido, toda la parte tecnológica. Entonces, a nosotros es lo que nos preocupa, ¿no? Y aquí sí hay un componente en el tema de patentes. Yo iba a traer unas gráficas, pero al final me dijeron que no trajera PowerPoint. Entonces, imagínense unas gráficas en las que uno ve ve América del Norte, Europa, Asia, todos por arriba, en estos 4 indicadores que yo les he dicho, y América Latina por un hilito por aquí abajo, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cómo podemos apoyar este tema de una manera también cortoplacista? Porque, bueno, uno piensa en, vamos a mejorar innovación, pues invierte en I+D+I, educa a la gente y eso al final requiere mucho tiempo, ¿no? Requiere mucho tiempo en que tengan más personas PhD, en que estén educados, en que puedan hacer invenciones científicas. Entonces eso dijimos, bueno, eso lo hacen los países y de hecho no se ha visto como ese resultado de esas inversiones todavía, ¿no? Y no se ha visto materializado. Por tanto, nosotros estamos probando un sistema nuevo, un sistema de patentes, ¿no? La Iniciativa Regional de Patentes, que lo que trata es, primero, de desmitificar unos mitos de las patentes, ¿no? Que, para empezar, uno piensa que para desarrollar las patentes se necesita una educación formal, universitaria, especialmente de 3er y 4er nivel. No decimos que no haga falta, ¿no? Pero sí que, bueno, para temas científicos y esos temas sí hace falta, por supuesto, pero hay temas más ingenieriles, de software, que lo único que hace falta es disparar un poco la creatividad, ¿no? Entonces, tratar de buscar problemas reales y tratar de buscar una solución a esos problemas que además tienen las empresas, ¿no? Entonces eso nosotros lo hemos probado y nos ha dado resultado, ¿no? No hace falta gente que haya tenido que estudiar y esperar que haya un PhD para conseguir soluciones, para conseguir ideas nuevas que se puedan patentar, ¿no? Por otro lado, otro mito es fortalecer nuestros sistemas nacionales de propiedad intelectual. O sea, uno piensa que primero empieza por casa y luego ya sale fuera, ¿no? Porque al final uno, cuando quiere patentar, a lo mejor en un país más chiquito, no sé, como Uruguay, que son 4 millones de habitantes, dice, a lo mejor es un mercado que no me vale la pena. Sin embargo, si yo lo saco internacionalmente, ya esa patente sí me vale la pena.
Entonces, hay un tratado, el tratado, bueno, se llama PCT, pero es el Tratado de Cooperación de Patentes, por el que uno puede solicitar la patente vía internacional y se acepta en los 152 países que son miembros de ese tratado, ¿no? Por tanto, uno tiene la idea de que tiene que empezar por casa y luego salir, pero se puede empezar directamente por ahí, ya tienes un mercado como mucho más grande. Y de ahí liga con el siguiente mito, que es que hay que aprender a hacer patentes nacionales primero para luego hacer las internacionales. Y tampoco, o sea, los requisitos son muy parecidos en los países, a lo mejor cambia el idioma, pero son muy parecidos en los países, ¿no? También está el mito de que son muy costosas las patentes internacionales. Bueno, eso por un lado sí es verdad, son costosas, pero nosotros hemos probado que podemos bajar los costos si uno forma a la gente en cómo presentarlas, ¿no? Porque muchas veces el costo está en el abogado, en las agencias que se dedican a formular el proyecto, que muchas veces el inventor pues no lo sabe, ¿no? Entonces, si uno forma también en esas capacidades, pues puede bajar un poco los costos y, sobre todo, si uno junta a mucha gente, puede negociar también ahí esos costos. Y, finalmente, que para desarrollar una patente, bueno, hay que probar la tecnología en laboratorios, ¿no? Bueno, eso para temas sanitarios, para temas biotecnológicos, de compuestos orgánicos, todo eso sí es verdad, o sea, obviamente hace falta un laboratorio. Pero para temas ingenieriles y para temas de software, el requisito es que sea legal, útil, nuevo y no obvio, con lo cual no hace falta mucho tiempo para poder probar la tecnología o probar el nuevo invento, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor son pequeñas cositas que van avanzando y que van haciendo un producto de mayor calidad tecnológica con un poquito, ¿no? Entonces, ese ha sido nuestro enfoque. Ya os digo, lo estamos probando, hemos hecho estas iniciativas en varios países. Por ejemplo, puedo poner el ejemplo de Panamá, en el que tenemos una gráfica también aquí muy chula, pero no la puedo mostrar, pero de unas solicitudes de vía PCT provenientes de Panamá, normalmente desde el 97 hasta el 2015, pues la media era entre 10, 16, 15. Nosotros este año van a subir a 114. O sea, el salto ha sido exponencial, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos cuántas de estas solicitudes nos van a conceder, pero por lo menos se han presentado muchísimas más, ¿no? Entonces, esos son pequeños pasitos que se va dando y yo quisiera señalar que este tema de patentes para nosotros ha sido un componente, o sea, creemos que es un componente para el tema de la transformación productiva y, por tanto, para el desarrollo de los países. Muchas gracias. Muchas gracias a doña María Lahore. A continuación toma la palabra don Fernando Zapata, profesor de la Cátedra de Derechos de Autor de la Universidad Nacional de Colombia, entre muchas otras universidades en el ámbito americano y europeo. Ha sido durante más de 6 años director del Centro de Fomento del Libro para América Latina de la UNESCO. Ha sido consultor de la OMPI, la cual le otorgó su medalla de oro en Ginebra, Suiza. Ha participado muy activamente en la negociación de los convenios internacionales de Colombia con los Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea, sobre todo centrados en el ámbito de protección a los derechos de autor y propiedad intelectual. Asimismo, tiene un amplio recorrido dentro de la administración pública colombiana, habiendo sido durante más de 12 años director general de derechos de autor en el país. Gracias, Gabriel. Bueno, muy buenos días a todos, o tardes ya. Mis primeras palabras son de agradecimiento al estudio Cremades y Calvo Sotelo, que ha hecho posible que yo participe en este congreso, y en particular a don César Antonio Molina, a quien distingo desde sus tiempos de ministro y de ejecutor en el tema de la propiedad intelectual y en aspectos culturales. Igualmente, compartir con ustedes me hace mucha ilusión. Lo que no es tanto es lo que les puedo decir, porque el llamado de los organizadores del Congreso es una ventana hacia Iberoamérica, es decir, desde aquí hasta allá, en donde atravesamos el Atlántico de la mano de España y de Portugal, para encontrarnos con toda América Latina
y la responsabilidad, vaya, que es muy grande. Yo no tengo hoy en día responsabilidad pública alguna, hago sí trabajos de consultoría con la OMPI en la región y me llaman mis anteriores colegas. En los últimos tiempos me he dedicado a hacer leyes para los países que me llaman de un país o de otro y en formación particularmente participo en muchas cosas. Por eso, hablar de Iberoamérica es hablar de muchas cosas. Y uno podría decir, ¿cómo concentro o cómo centro lo que yo pudiera decir esta mañana aquí? Y uno pudiera pensar que lo mejor, lo más práctico sería caminar por los temas que se han discutido de ayer a hoy, para que dentro del auditorio quede una idea clara, bueno, y de lo que hemos hablado aquí y lo que hemos discutido y conversado acá, ¿qué pasará allá? ¿Sí? ¿Será lo mismo? ¿Serán las mismas preocupaciones? ¿Están mejor o están peor o están igual? ¿Qué pasa? Entonces yo creo que voy a seguir esa metodología y voy a centrarme en dos aspectos importantes para mí, que es el tema de la voluntad política, que juega, como lo hemos visto en la primera mesa de esta mañana, un papel determinante en el devenir de la protección de la propiedad intelectual en general, y en particular del derecho a autor, y el goce y ejercicio, porque derecho de autor es igual a control, y el control se logra cuando el ejercicio beneficia al autor, al artista, a los causahabientes o derechohabientes de estos, es decir, las industrias culturales. Por eso es mejor entonces hablar qué ha pasado desde aquellos tiempos en que hablábamos del derecho a autor como estímulo a la creatividad, a lo que hoy se plantea que es el estímulo a la inversión. Y cuando uno tiene esos dos puntos de referencia, es mucho lo que discurre entre esos dos conceptos, que son ideológicos absolutamente. O pudiera uno echar mano del epígrafe que utilizó ayer Teresa Martínez del grupo A3 Media, cuando decía, aquí es hablar de la certeza a la incertidumbre. Pero quizá lo que más nos lleva a aterrizar al discurso, acorde con lo que ya ha dicho don Enrique, que ciertamente sí tiene un visor permanentemente para toda la región, y lo que ha dicho María, uno podría hablar es entre el discurso y la realidad. Porque en el sector público, el que prepara las leyes, el que promueve la protección, hay en relación con los autores y los artistas más discurso que realidades y que buenas prácticas. Uno primero que tenía que decir en relación con este desarrollo, este esquema que planteo, es que la primera declaración que uno podría hacer es que el consumo en América Latina goza de buena salud, de extraordinaria buena salud, que eso es muy importante, porque no acusamos la ausencia de público en relación con los contenidos, en todos los órdenes de la tecnología. María lo preguntaba ahora, la respuesta contundente es sí. Es una región del mundo que solo en dispositivos celulares dobla a cada ciudadano. Eso quizá por la homologación en los sistemas técnicos del vecino del norte, que nos hace que nos llegue todo más rápido, y porque finalmente Miami está para la mayoría de los países a 3 horas de avión, a unos precios muy fáciles. Entonces yo creo que ahí hay que señalar eso. Lo que puede estar en crisis, como evidentemente está, es la cultura de pago. Y eso, si lo aclaramos, nos podemos ubicar. El otro aspecto es el de la crisis del derecho. Estamos en crisis en América Latina sobre el derecho. Todos aquí en esta sala, mayoría de los asistentes, conocedores del tema de la propiedad intelectual, coinciden, sin que yo se los pregunte, en señalar que el problema no es el derecho, el problema es el modelo de negocio. Lo que cambia es el modelo de negocio, no el derecho en sí. El derecho aquel que hemos construido a lo largo de los años responde a esto, tanto más de un derecho de autor como es el que abraza a Iberoamérica, que es fundado en cláusulas generales, es decir, para darle cabida a lo conocido y lo por conocer, de suerte que esa forma de regular permite señalar que ese derecho goza de buena salud. El tema es el de la vigencia
de ese derecho. Si relacionado con esto habláramos del entusiasmo que hay en la región desde el punto de vista político, que genéricamente podríamos decir de voluntad política, de la instalación del discurso en la agenda de los políticos, que los ministros y los jefes de gobierno hablen por igual de ese tema, ¿sí? Y mi querido Enrique, como ya no tengo ningún compromiso público, puedo un poco ser más crudo en ese aspecto, ¿sí? Ahí tendríamos que señalar que hay un gran vacío y que lo que a principios del XX y quizá en la segunda parte también del siglo XIX vimos en América Latina, que fue regular con entusiasmo el derecho de los autores y además generar una estructura de protección, como fue el sistema de los tratados interamericanos, que cada 10 años dotaban a la región de una regulación que iba de más en más, como la participación también de la región en la construcción de un sistema internacional de protección en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, porque los tratados, de los 26 tratados que hoy en día puede administrar la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, América Latina ha sido un actor vibrante y entusiasta en la posibilidad de que esos tratados sean una realidad. En el tema de las legislaciones nacionales, el tema de las legislaciones nacionales también en esa época fueron mucho más coherentes. Había más sindéresis en el establecimiento de los derechos. Hoy en día ese aspecto, como el del sistema internacional de protección y como la voluntad política en general, yo sí creo que está en crisis en América Latina. No obstante, ahí tenemos una paradoja que también hace parte de este examen de la voluntad política. Hemos comprado, como cualquier otra región, como una región del mundo muy distinta a las otras, el tiquete a la globalización. Si el tiquete a la globalización se expresa en la firma de los tratados de promoción comercial, porque no se trata solamente que desde la Organización Mundial de Comercio se permita la firma de estos tratados, sino que dentro de esos tratados estamos encontrando capítulos enteros de propiedad intelectual como no se han construido en la multilateralidad. Es decir, el derecho de propiedad intelectual en general ha avanzado en el mundo entero, no lamentablemente por los tratados multilaterales, sino por los tratados de libre comercio, a la cabeza de los cuales está Estados Unidos. Y la región nuestra, todos, con excepción del sur, es decir, Argentina, Brasil y Brasil y Ecuador, todos los demás tenemos tratados de promoción comercial en donde hemos comprado, por fortuna, estas nuevas formas de protección a los derechos de autor. Sin embargo, este ingreso a la globalización con el entusiasmo que lo hemos hecho no ha venido aparejado del entendimiento de lo que significa la sociedad global del conocimiento y la estructura de una economía del conocimiento, que sin duda alguna crea paradigmas, crea rupturas epistemológicas en el comportamiento, como ya nos lo había adelantado hace muchos años Manuel Castel y Javier Echavarría Esponda. Es decir, la tecnología impacta al ser humano en sus hábitos de forma de consumo, de relación con el goce y disfrute de la obra. Y eso, paralelamente, afecta a la institucionalidad, en todos los órdenes. La única institucionalidad que entre nosotros se ha afectado es la piratería. Y por eso la piratería hace parte del lenguaje de todos los congresos de derechos de autor. Pero permítame tomar distancia de ese aspecto, porque la piratería no es hoy en día el mayor enemigo del derecho de autor y las industrias culturales. Es el desconocimiento del derecho, es el padecimiento del derecho. Porque ¿qué me gano yo tener, ¿sí?, luchar contra la piratería si por el otro lado, en cada modificación de las leyes de derechos de autor que estamos viendo, están disminuyendo la forma de control y están sembrando de limitaciones y excepciones las leyes de derechos de autor? Así se hace más grave esa forma de control. De manera que por estos aspectos yo diría que la voluntad política no tiene esa envergadura que requería en este momento los autores, los creadores y las industrias para hacerle frente a esta economía social del conocimiento. Pasa también por la universidad.
La universidad no resuelve la dualidad entre titularidad y usuario. La universidad, cuando es usuario, protesta, toma distancia, pero cuando es titular es otra la actitud. La relación con sus profesores es muy distinta, como usuario y como titular. Y eso se ha llevado de dualidad casi a una contradicción, como a una antinomia entre la protección y la forma. Y mucho de eso está en la base de lo que tú planteabas con el tema de la investigación y de las patentes. Muy bien, entonces el segundo aspecto y el final es el tema del goce y el ejercicio. Las industrias gozan de buena salud y cuando uno mira de los estudios y de los informes que don Manuel Gil, aquí presente, nos presenta cada 15 días, antes con más regularidad cuando no era el director de esta feria que crece y crece año tras año, nos cuenta, por ejemplo, que los editores españoles en Europa, fuera de España, son de 13, y en Europa, en Europa de 13, de Estados Unidos 24, y en América Latina de 164. Pues, si no fuera porque hay unas condiciones propicias, no estarían allí, pero pasa también con la música y con el cine. Los premios platino del cine iberoamericano, que el año pasado se hicieron aquí en Madrid y que este año se hicieron en México, allá en la Riviera Maya, lo que descubrimos es que hubo 850 películas que se hicieron en América Latina el año pasado. Todas tendrán el mismo nivel de audición. ¿Estamos haciendo contenidos para un público que quiere consumir lo nuestro? ¿Sí? Porque no podemos olvidar una cosa, cuando hablamos de derechos de autor, obviamente que estamos hablando de un sistema planetario, porque la garantía es tener la protección en España, pero en Tuvalu o en China, donde fuere, en virtud del convenio de Berna y los 676 países miembros hoy. Pero nuestro derecho de autor, el de que va a ese de doble vía de Iberoamérica, es un derecho de autor que viaja en el idioma español, en la identidad cultural de nuestros países, que ha y debe construirse en español. Y la verdad es que muchas de nuestras sociedades de autores trabajan para distribuir un 95% hacia afuera, en materia musical. No porque el repertorio anglosajón y particularmente americano sea el mejor, pero sí es mejor distribuido y el mejor agenciado. Lo que pasa un poco con la industria audiovisual y lo que pasa con el libro técnico. Desde España tenemos la afición y también aruñan el mercado en la parte técnica y en los textos, con los textos escolares, pero ese espacio lo está llenando el sistema anglosajón y el sistema anglosajón lleva a América Latina esta contradicción fundamental que se ha discutido hoy acá, que es el tema de la vigencia del derecho de autor frente a las tecnológicas. En Estados Unidos viven las mismas controversias y discusiones que hemos visto, mi querido César, en este congreso. Uno va a un evento en Estados Unidos y en la misma discusión de la RIA, de la industria asociada en la MPA, en la motion picture o de los editores, porque la gran discusión es entre la tecnología y el contenido, y ya en Estados Unidos el modelo económico está echado. Es decir, hoy la industria tecnológica es la General Motors de ayer. Y si hay que tomar partido sin descuidar a la otra, pues las cartas fundamentalmente están echadas por la tecnología, que encuentra y que cree que todos los días evolucionan estos dispositivos que nos ponen a nuestro uso, pero que tienen el obstáculo del derecho de autor. Esa discusión también se ha trasladado allá, pero ante la ausencia política, en la agenda pública de esta claridad, entonces atienden mucho más fácil a los tecnológicos que a los titulares de derechos de autor. Y eso genera. Finalmente, yo creo que, insistiendo en que no hay crisis en el consumo, creo que tendremos un gran desafío. Y el gran desafío no pasa ciertamente, mi querida María y Enrique, porque yo hablo, pero me escuchan ustedes. No tengo, pero ustedes hablan y si hay quien los escuche con capacidad de acción. Y aquí pasa por una triada, ¿sí?, que tiene que ver
o primero, digamos, el gran desafío pasa por educación, va a meter allí lectura, va a meter hábitos, respeto a la propiedad intelectual, por la conectividad, por la bancarización, que es muy escasa a estos efectos, por el emprendimiento, sí señora, por el emprendimiento, pero un emprendimiento fundado en el respeto, no el emprendimiento que lamentablemente muchos ministros de tecnología nuestra, o los que se llamaban antes de comunicaciones, que pretenden hacer desde ese sector la política cultural de nuestros países, porque cuando llegan las grandes telefónicas o las grandes jugadores de la tecnología, los atienden con mucha más efervescencia y entusiasmo, ¿sí? Entonces tenemos educación, conectividad, bancarización, emprendimiento y mucha lectura, mucha cultura y mucha educación. Y esto nos lleva a una triada, que es la que yo llamo la calidad de los contenidos. Tenemos que luchar por calidad de contenido, incluso para esta misma industria editorial española, que no solo hace un trabajo unidireccional, hace un trabajo de doble vía, lleva pero busca allí también, porque ese es finalmente el trabajo del editor. Y para eso necesita buenos contenidos, locales con presentación universal. Entonces, la calidad de los contenidos, la formación de titulares y la formación de públicos, que es muy importante, porque si el público nuestro, esta parte fundamental de los 500 millones del español, sigue mirando hacia los contenidos americanos, valgan decirle ya para cerrar, mi querido Gabriel, que todo el mundo en Colombia y fuera de Colombia sabe el drama que hemos vivido nosotros con el narcotráfico y por consiguiente saben el tema de Medellín y de Pablo Escobar. Pero tuvo que contarlo Netflix, ¿sí?, con un artista portugués y hablando en inglés para que el tema se volviera universal. Nada de lo que habían hecho antes los productores locales contando este tema sirvió para esto. Y lo contaron distorsionadamente, ¿ah?, porque ahí lo que interesa es ese mercado a ultranza, no interesa el contenido ni el lenguaje, por eso ahí hablamos de la armonización y por eso tenemos que hablar los lenguajes neutros, toda una estrategia comercial. Bueno, como les decía, mucho de este desafío excede las fronteras naturales del derecho de autor y por ello insisto en instalar en la agenda política la necesidad de la protección de la propiedad intelectual. Es un imperativo que nos lleve a una cosa que lamentable no hemos hecho o no lo hacemos y que marca la distancia entre el mundo en desarrollo y el mundo desarrollado. Y es que nosotros vamos a la regulación sin la reflexión. Y frente a un cambio de era, no un cambio de comportamiento de los seres humanos, no se puede llegar a la regulación sin hacer la reflexión, porque son muchos los paradigmas en el medio. Y eso ha quedado evidentemente planteado en la primera mesa de la mañana. Por eso yo no sé si el llamado que hacían esta mañana mis amigos Pascual y Daniel, el de Produce, el de las producciones audiovisuales, y Sasola, mi amigo Antonio, de modificar la ley entera sea una buena propuesta. Hoy no contamos en ningún parlamento con la simpatía que ayer contaban los autores y los artistas para una regulación integral y en favor de sus derechos. Hoy pareciera que lo más económico y lo más estratégico es ir parchando la llanta como en un carro viejo. Muchas gracias. Muchas gracias a don Fernando Zapata. Tiene la palabra a continuación don Jorge Salaverry, socio de Cremades y Calvo Sotelo, con una amplia trayectoria diplomática como embajador de Nicaragua en España durante más de 4 años, ministro consejero de la Embajada de Nicaragua en los Estados Unidos. También se ha desempeñado durante más de 9 años como alto ejecutivo del Banco de América y como analista de inversiones en Delaware.
Asimismo, tiene una prolija trayectoria como analista político para estudios latinoamericanos de la Heritage Foundation. Jorge. Gracias, Gabriel. Muy buenos días a todos. César, en primer lugar, agradecerte a ti, que eres el inspirador de esta magnífica, foro, de este congreso, y a todos, a Cremades y Calvo Sotelo, mis compañeros de bufete. Yo estaba pensando, cuando se planteó esta ventana hacia América Latina, digo, de qué podemos decir con respecto a América Latina dentro de este marco que no sea lo que obviamente trata el tema en concreto, ¿verdad?, que son los derechos de autor y la propiedad intelectual, sino también en torno a lo que es la generalidad del tema en cuanto a lo que innovación se refiere, en todos los campos, ¿verdad? Y estuve dándole un poco de vuelta al respecto de eso, porque creo yo también que en América Latina, pues, que me corrijan mis compañeros de mesa, gran parte de los países tienen en materia de propiedad intelectual una legislación que pues no creo que sea tan mala ni cosa por el estilo, y además que es suscriptora casi todos los países de cuantos tratados y convenios internacionales existen al respecto. Sin embargo, hay poca creatividad, hay poca... Entonces, sí, y esto lo podemos encontrar atendiendo a varios indicadores. Por ejemplo, María hablaba lo que es el tema de las patentes. Claro está que siempre que hablamos de estos indicadores, pues cada vez que encontramos un estudio pues, difiere del otro, pero más o menos nos da una idea de por dónde andan las cosas. En cuanto a las patentes internacionales registradas por cada país, ¿verdad?, tanto en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos o ante la OMPI, que en donde se registran pues patentes que se consideran que tienen una importancia comercial muy pues, relevante, que vale la pena registrarlas ahí, nos vamos a encontrar con que América Latina, ya María lo señalaba, pero yo algún dato, algunas cifras para que nos demos una idea de por dónde estamos ahí. En el año 2014, mientras que Estados Unidos registró 159.000 patentes, seguido por Japón con 56.000, Corea del Sur 18.000, Alemania 17.000, China 8.700, Gran Bretaña y Francia 7.700, Israel 3.600, India 3.000 y así vamos bajando, Singapur 1.000 y España 900. En cambio, América Latina y el Caribe, con 32 países que somos, se registraron 836 patentes nada más. Fíjense ustedes, de 32 países. Imagínense la diferencia que hay entre estos 32 países, que son países, muchos de ellos muy grandes. El caso, por ejemplo, de México, que tiene más del doble de la población de Corea del Sur, pues Corea del Sur, tan solo ese pequeño país registró 18.000 patentes. Luego podemos tomar otros indicadores, como tenemos el índice global de innovación, ¿verdad?, en donde no se refieren únicamente a las patentes, sino a otros 82 indicadores que los observan y los relacionan con 143 países del mundo año con año para ver dónde existe un mejor ambiente para la creatividad, para la innovación. Pues dentro de en el ranking que hacen de los 25 países, ¿verdad?, donde están los mejores ambientes para innovar, para crear en todos los aspectos, no solamente en el aspecto intelectual, sino nos encontramos con que ningún país de América Latina está dentro de los primeros 25. Y voy a decir algo más también, que ni siquiera tampoco está España. España misma no está dentro de los 25 países que tienen el mejor entorno para la creatividad.
Luego podemos tomar otro indicador en cuanto a lo que se refiere para determinar por qué es que estamos tan atrasados en América Latina en términos de innovación. Podemos referirnos a lo que es la investigación y el desarrollo, lo que es el R&D. Mientras que Brasil invierte un 1,2%, fíjense bien, Brasil, 1,2% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo, Argentina el 0,6%, Costa Rica el 0,5%, México el 0,4%, Colombia el 0,17% y Perú el 0,15%, fíjense bien. Esos son los niveles de inversión en investigación y desarrollo. En cambio, hay otros países, volvemos a Corea del Sur, que lo tendré que mencionar varias veces porque pues, es un país pequeño, pero que ahí se puede dramatizar, si se quiere, lo que quiero demostrar que es la muy baja inversión que tenemos en inversión y desarrollo. Corea del Sur gasta el 4,04% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. 4,04%. Es decir, que el que más invierte en inversión y desarrollo en América Latina es Brasil y es el 1,2%. Estados Unidos el 2,79%, y estas son cifras según el Banco Mundial. Ahora bien, cuando hablamos de capacidad, ¿por qué es que no se produce, no se innova, no se crea en todos los diferentes campos? Que dicho sea de paso, se hace, pero no al nivel que pudiéramos y que quisiéramos, porque la capacidad del talento está ahí, no cabe ni la menor duda. Pero veamos lo que hacen también otros países en relación a la preparación de sus jóvenes, de sus estudiantes, para prepararlos sobre todo, digamos, en los temas que son relevantes como para el desarrollo, pues negocios, ingeniería y todo lo demás. ¿Qué hacen? Envían a muchos de sus estudiantes a estudiar a Estados Unidos, a las universidades de más renombre. Voy a dar algunas cifras que son verdaderamente dramáticas. El número de estudiantes por país. La China tiene en Estados Unidos estudiando a 350.000 personas, 351.000 personas. Le sigue la India con 186.000. Vuelvo al tema. Corea del Sur viene en tercer lugar, un país de 52 millones de habitantes. Viene en tercer lugar, tiene 59.000 alumnos estudiando en Estados Unidos, preparándose. Y que todo eso vuelven, no es que se quedan en Estados Unidos, el 90 y tanto % regresa a su país. Pues ellos se están preparando y van de regreso. En cambio, imagínense ustedes, el país que más estudiantes de América Latina tiene estudiando en Estados Unidos es México, que es vecino y un país de 120 millones de habitantes, y tiene 17.000 estudiantes. Ya vimos que Corea del Sur tiene 59.000, teniendo un tercio de la población que tiene México. Bueno, España apenas tiene también 7.000 alumnos preparándose ya. Bueno, ahora bien, en América Latina se estudia, pero ¿qué es lo que estudiamos allá? Que tiene también que ver con el tema de la innovación y la producción de bienes, servicios y de productos intelectuales. Vamos a ver, en América Latina el 63% de los 2,5 millones de jóvenes que egresan anualmente de las universidades, fíjense bien, el 63% de los que egresan de las universidades han estudiado, se han graduado en carreras de ciencias sociales y humanidades, mientras que solamente el 18% salen o egresan con licenciaturas en ingeniería, ciencias exactas y ciencias naturales. 63% en humanidades y ciencias sociales. Entonces, esto ha llevado a alguien a decir, uno que ha estudiado el tema de la innovación en América Latina, que es un periodista bastante conocido, que es André Oppenheimer,
dijo algo que es bastante fuerte, pues porque dijo por ahí que, y lo pone y lo copio textualmente por lo que dijo, dice, bueno, no lo encuentro, pero decía, en América Latina estamos preparando demasiados sociólogos, filósofos, psicólogos y, con el perdón de los poetas, dicen demasiados poetas, y no estamos preparando gente en lo que es las carreras que se supone, no es que se menoscabe esto de las ciencias sociales, pero que se supone que no son las que van a sacar a la región del nivel de desarrollo que se encuentra ahorita, que es bastante bajo en comparación con otras regiones del mundo. Entonces, fijémonos bien, digo yo, ¿hay producción literaria en América Latina? La hay. ¿Es lo que debería de haber en comparación con otras regiones? Vamos a ver. Fíjese bien lo que acabo de decir, de qué carreras salen graduados se supone que de esas carreras debería de haber, precisamente por estudiar esas carreras, una mayor producción literaria, ¿no? O artística o todo lo demás. Y sin embargo, es muy baja. Yo me encontré por ahí un estudio del profesor Fernando Zapata, el maestro de todos estos temas, y yo siempre he creído, y él me lo verifica en su estudio, que lo hizo hace ya algunos años, entiendo yo. Yo digo, siempre he dicho que en América Latina somos de tradición oral, ¿verdad? Muy poco de tradición escrita. Se lee poco, ¿no es así, Fernando? Y vamos a ver, y corrígeme si estos datos que he tomado supuestamente vienen de tu estudio, en donde creaste unos indicadores en donde dices que de todos los países de América Latina, el que más lee es la Argentina, con un 55%. Fíjense bien. Sigue Chile con un 51%, Brasil 46%, Colombia 45%, Perú 35%, México 20%, mientras que en España el indicador es del 61%. Entonces, digo yo, ¿a qué se debe? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? No se innova porque no se lee, o porque no se estudia lo suficiente, porque sabemos que hay un déficit de educación bastante profundo, bastante grande en América Latina, o al revés. Entonces, ahora bien, vamos a ver qué ha pasado, porque siempre hay creaciones. Nosotros estamos hablando aquí de la protección de los derechos de autor, la propiedad industrial y todo. Sin embargo, hay que tomar casos, y a mí me gusta siempre hacerlos, de estos casos que pueden ilustrar o pueden, siempre digo yo, dramatizar lo que se pretende decir. En el caso del Perú, por ejemplo, que agarraron el tema de la gastronomía, Gastón Acurio, que vale la pena mencionarlo con nombre y apellido, ¿verdad? Porque es un muchacho que estudió acá en Madrid, que el padre lo mandó a estudiar leyes, derecho, pues porque eso era lo que el padre quería que estudiara, y él empezó a estudiar eso, pero no le gustaba. Entonces, sin tener conocimiento, el padre se metió a estudiar cocina, es decir, y a preparar y a practicar en la cosa. Finalmente, cuando él se gradúa aquí también de cocina, se va a Francia, se prepara allá también, regresa al Perú con la esposa, una señora alemana que conoció y se casó con ella, Astrid. Se fueron para el Perú y empezaron. ¿Y cuál era su idea? Su sueño era crear el mejor restaurante francés en Perú. Imagínense ustedes, eso era la idea que tenía este muchacho Gastón Acurio. ¿Qué pasó? Que ya estando ahí y habiendo ya creado ese restaurante francés, empezó a darse cuenta, oye, pues yo tengo que estar tratando de traer este ingrediente de Francia y todo, cuando aquí en el Perú tenemos una riqueza de condimentos, de raíces, de esto y todo, que podemos utilizar. Empezó a investigar en ese aspecto, ¿verdad? Y de repente empezó a abrir un restaurante. Era un restaurante de comida peruana.
Pero fíjense bien una cosa, que mientras algunos piensan de que hay que proteger todo y que hay que poner barreras o frenos porque esta receta es mi receta y entonces yo no quiero que nadie más la produzca, entonces yo, si no la puedo patentar, al menos la guardo como un secreto. Este dijo, Gastón Acurio dijo, no, lo contrario, voy a hacer que todo mundo conozca mis recetas. Pero dijeron, ¿pero cómo es posible? Tus competidores, la competencia, no vas a poder contra ellos. Dijo, pues sí, lo voy a hacer. Montaba programas en televisión, invitaba a otros cocineros, hacían aquello una cosa de casi una feria para dar a conocer sus recetas, compartir y todo lo demás. Y como él bien dijo, dice, no nos vamos a pelear por migajas, vamos a crear, dice. Fíjense bien, dice, una receta que no se conoce, dice, desaparece, no existe. Lo que vamos a crear, dice, es una industria, vamos a crear un movimiento. Y bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Aquí lo tenemos, pero a las claras. Compartiendo, lo que han hecho es que han creado la cocina peruana que no era conocida y ahora es una de las principales cocinas del mundo entero. Es decir, y este muchacho Acurio, que ahora pues no le perjudicó en absoluto esa manera de pensar, sino todo al contrario, tiene restaurantes por todas partes del mundo, acá en Madrid los tiene y en Estados Unidos y en qué sé yo, montones de lugares. La industria de la gastronomía en el Perú es tremenda, se han pasado de la cantidad de restaurantes como de 40.000 a 80.000 y ya la gente, como él dice, no llega al Perú únicamente a visitar Machu Picchu, sino que llega a visitar Machu Picchu y a comer bien, ¿verdad? Entonces, fijémonos bien, que es admirable, a mi juicio al menos, lo que esta persona ha hecho, porque en vez de inclinarse para proteger aquello que considera que es su creación y que solamente debe él ser el beneficiario o explotarla sobre él, dijo él no. Y esa mentalidad abierta ha hecho, pues yo creo que algo trascendental para el Perú. Bueno, entonces, para concluir, yo diré lo siguiente, que en América Latina se pudiera crear más, pero ¿hasta qué punto hay frenos únicamente por el hecho de que no hayan leyes suficientes que protejan? ¿No? Yo creo que falta también la cultura de la creación, es decir, yo recuerdo, lo cuento esto como una anécdota, hace muchísimos años yo vi en una casa, estaba un niño por ahí, estaba con la abuela, agarró algo y le dice, mira abuela, que esta es una nave espacial, que no sé qué. Y la abuela le dice, ya estás tú de inventor, ya estás de inventor. Lo recriminó, imagínense ustedes, es decir, esto pues no será ilustrativo de la generalidad, pero me llamó la atención. Es decir, que en vez de entusiasmar al niño a que realmente creara y dijera que aquello era una cosa muy, muy interesante, lo reprendió. Entonces, el tema cultural es importante. Nosotros tenemos que convencernos de que se puede crear, y sobre todo en esta época que ha cambiado muchísimo, porque el mundo ha cambiado con el tema de Internet y todo lo demás, que ya no es lo mismo, la gente ya está pensando distinto, ya está pensando diferente, pero aquello de tratar de cambiar leyes de tal manera de que se pueda, alguien que intenta al menos crear algo y fracasa, pues que no sea un paria, que no se convierta en una persona que no podrá volver a hacer nada en su vida, sino que, pues, y eso lo podemos aprender de otros países en donde el fracaso pues no es el final del camino, sino que se le permite levantarse y seguir adelante. Luego la educación, tenemos que mejorar considerablemente la educación y la forma incluso de enseñar, porque muchas veces enseñamos cosas, pero no enseñamos cómo utilizar la educación para ser creativo. Yo creo que ya todo lo demás está dicho y aquí me quedo y muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias a Jorge Salaverry, así como a todos los miembros de la mesa. Me confirman que estamos muy justos de tiempo. En cualquier caso, si hubiese de manera muy breve alguna pregunta entre el público, rogaría el máximo de concreción
y también identificar al destinatario de la pregunta. Si hubiese alguna... Hay dos preguntas en el público. Bueno, buenos días, me llamo Camila, soy de Cremades Carlos Sotelo. No consigo por ahora identificar el destinatario de la pregunta, lo siento, porque todos han hablado un poco, aportado lo que hay parte de mi planteamiento, más, a ver. Bueno, traigo la cuestión de los softwares, de la parte de informática y esa percepción de una necesidad de innovar, de desarrollar. Traigo mi experiencia, que soy brasileña, con el software en el área de la administración pública, que es un tema también muy desarrollado en Latinoamérica. Pero por otro lado, incluso por ejemplo la legislación brasileña protege el software como derecho de autor. Entonces, con algunas modificaciones, pero igual hay una cierta contradicción, porque se supone que se utilice con el código abierto a nivel de la administración. Entonces, ¿cómo ustedes ven estas cuestiones que terminan por ser contradictorias entre sí y de una cierta manera impactan en el desarrollo y la innovación? Sí. Muchas gracias. Vamos a ceder la palabra a Fernando Zapata. Gracias. Esta es una pregunta cuya respuesta es muy política, porque usted bien lo sabe, ya que formula la pregunta, que en esta región del mundo, por ejemplo en la Unión Europea, se protege el software de manera excluyente por el derecho de autor. Y esa es una posición que se tiene frente al sistema americano, que desde un principio planteó el derecho de autor y las patentes. Brasil ciertamente tiene el derecho de autor como toda América Latina. Unos países mucho más cerrados, como pasa, por ejemplo, en la comunidad andina, que la ley de propiedad industrial excluye el patentamiento para el derecho de autor. ¿Y por qué le digo que es política? Rápidamente. Porque en la propuesta para proteger el software por el derecho de autor sufrió, antes que nada, todo un examen de cuáles eran de las diferentes formas del derecho civil y luego de la propiedad intelectual, cuál de ellas era la más favorable. Y todos concluyeron que era el derecho de autor, comenzando por ellos. Claro, tú no podías pensar en el desarrollo de una industria del software sometida al examen de los examinadores de patentes, que es política. Entonces un país que dice, no, aquí no hay o la aplicación o la novedad, ¿sí? O la altura inventiva. Lo mejor era generar una propuesta, generar un comportamiento a partir de un derecho de autor libre de toda formalidad. Pero ahora sí la patente. Y claro, cuando uno está en el mundo del patentamiento, eso sería lo que uno quisiera. Pero yo le quiero decir que si se impusiera en el mundo el tema de la vía de las patentes, mucha innovación quedaría por fuera. Porque la gran diferencia entre el derecho de autor y la patente es la idea. Allí la protegemos con exclusión total en la patente, aquí no, aquí nos inspiramos. Por eso el derecho de autor es el gran aliado de la educación y la cultura, acompaña el método universal de conocimiento. Es política. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta, posiblemente para Diego Solano. Muchas gracias. Mi pregunta va dirigida principalmente a Fernando, miembros de la mesa, encantado de escucharles. Ayer estuvimos escuchando una intervención de Ángel Fernández Albón y él proponía, y bueno, está diciéndose por las personas en distintos ámbitos, en que sobre todo el derecho de comunicación pública debe tener más, en vez de ser un derecho eminentemente exclusivo o excluyente, como es el jus prohibendo del autor, ir hacia más un derecho de acceso que permita a todo el mundo acceder a esos contenidos, pero que se configure como un derecho remuneratorio, que al final viene a través de las, bueno, siguiendo el principio de follow the money, a través de las plataformas de internet u otros
deudores de esos usos, pero ¿qué opina usted sobre esa posible tendencia que ya se ve en distintos foros? Sí. El derecho de autor en la vertiente patrimonial, reproducción, comunicación pública, distribución y transformación. La gran discusión hoy en día desde el punto de vista ideológico y filosófico es cuál prima, si la reproducción o la comunicación pública. Pongamos al editor. El editor, por antonomasia, siempre en sus contratos negoció con el autor un derecho de reproducción. Derecho de reproducción en papel. Hoy hacemos ese derecho de reproducción extendido a lo digital. Ahora, cuando yo voy a tomar una decisión de compra como bibliotecario, pues es cierto que tengo que almacenar la obra que me agencia el editor o que vende el editor en una memoria temporal o permanente. Y yo, con base en eso, tomo la decisión de compra. Como en el entorno analógico, pues usted me manda a mí los libros como bibliotecario, 30 días después yo le digo, mira, estos son los que me van a llevar. Aquí usted me lo facilita. Y ahí el derecho que más preponderancia tiene es el de comunicación pública. Esto ha llevado a los expertos a señalar que pareciera que el derecho de comunicación pública tiene más preponderancia. No es tal. Es que lo que pasa es que hoy el derecho de reproducción pasa un poco a la clandestinidad y es mucho más protagónico, mucho más belindoso el derecho de comunicación pública. Porque cuando el usuario accede a la obra lo hace vía el derecho de comunicación, por streaming generalmente, pero para poder yo comunicar la obra tengo que haberla almacenado previamente. Es decir, aquí no es la discusión de quién es primero, si el huevo o la gallina. Yo tengo que almacenarla, temporal o permanentemente. Muy bien, es un derecho de exclusiva, Diego. Y ese derecho de exclusiva le permite a él, a ella, decirme, mire, yo quiero hacer a su obra. Yo le autorizo, porque el derecho de exclusiva es autorizar previamente, a título gratuito o a título oneroso según el libre albedrío. Entonces, hay dos cosas. Una, lo del derecho de acceso, ¿sí? Es decir, no me ponga a mí, a usted, a buscarlo por el mundo entero para ver si me autoriza o no, para lo cual muchos escenarios se está planteando el derecho en la ventanilla única. ¿Sí? Porque yo en Australia o en Rumanía, yo a la medianoche estoy haciendo alguna producción y yo quiero una obra española, pues yo entro al sistema a ver quién tiene ese derecho y yo quisiera todos en ramo, todos en una sola, integrados, y por eso la ventanilla única. De manera que eso podría ser, pero yo no sería gratamente... Yo no estaría muy convencido de que lo llamáramos un derecho de acceso, porque es que el derecho de acceso tuyo, el tuyo y el mío, es acceder a las obras frente a una negativa. ¿Sí? Y nosotros no nos negamos, y por eso el convenio de Berna desde los años 40 y luego en el 67 tiene las famosas licencias de reproducción y de comunicación pública, para lograr que ese usuario, que es la industria de la música o la radiodifusión, acceda a la obra. Aquí no se da esa contradicción, esa antinomia, ¿no? Todos tenemos derecho a acceder, pero un pago. ¿Por qué no me hace feliz esto? Porque quienes están planteando desde esa vertiente el derecho al acceso no lo están haciendo previa a esta reflexión que yo estoy haciendo, que es válida y legítima, sino porque ven en la autorización un obstáculo. Esa es una. Y la otra cosa que tú le puedes dar es que sí, y ya lo han planteado, y desde aquí se plantea mucho, si cambiamos los derechos de exclusiva por un derecho de remuneración. Pero eso tiene que ver con el sector de la música y el sector del audiovisual, particularmente con estos tratados, acuerdos completos, 360 grados, que llaman los americanos, que es que en ese contrato el autor y el artista ceden los derechos por todo. Yo creo que nadie está en contra de todo este proceso de reestructuración. Yo creo que ni criticamos. Lo que hay que criticar es el modelo de negocio y cuánto estamos preparados para ese modelo de negocio. Que es lo mismo de la pregunta tuya ayer del fair use, que se escapa a esta respuesta, pero tiene la base esa misma situación. Muchísimas gracias. Les invitamos a todos a permanecer en su lugar. Agradeciendo a los ponentes su participación, levantamos la mesa. Les invitamos también a tomar asiento para proceder a la proyección de la entrevista a don Mario Vargas Llosa, que don César Antonio Molina, en exclusiva,
ha obtenido para este Congreso. Muchísimas gracias.